En la previa de hoy, miércoles 5 de agosto del año 2020, y estábamos conversando algunas cosas interesantes con nuestro invitado de honor, que hoy para mí es un gusto tener a una persona que hoy me honro en conversar con él, y me refiero al doctor Germán José Cantón. Gracias, José. Gracias, Germán, porque el Germán es el que más acostumbras. Gracias por estar con nosotros. Seas bienvenido. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Amigos, el día de hoy tenemos el gusto de tener dentro de lo que sería la previa para calentar motores mañana, la cápsula informativa que vamos a manejar hoy como previa a algunos temas y mañana de fondo, es esta buena práctica de la necropsia en campo para el diagnóstico de enfermedades de los animales en producción de carne bovina. Y es un tema importantísimo por varias razones. Yo quiero confesarme que soy un examante de esta área porque dejé de hacerlo ya desde hace 20 años, pero 23 años, como le platicaba a Germán, estuve muy involucrado en el tema. Y salvo tu mejor comentario, Germán, es una herramienta fundamental para hablar de control de enfermedades, y que lastimosamente en muchos países pues es un tema que está menospreciado. Seas bienvenido a esta cápsula, y antes de conversar de lleno en esta previa, permíteme únicamente, para los amigos que nos están siguiendo, presentar a nuestro invitado. Germán José Cantón es de formación veterinario. Él estudió en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil. Hizo residencia interna en salud animal en el Departamento de Producción Animal en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Balcarce, y tiene un grado de doctor en filosofía por la Universidad de Edimburgo en Escocia. Una tesis muy interesante: inmunopatogénesis de neosporosis bovina durante la gestación. O sea que, amigos, estamos hablando con una persona que sabe manejar el cuchillo y sabe manejar el microscopio, y además es un adicto del mate como buen argentino que sos, Germán. ¿Cómo estás? Bien acá, una tarde en Balcarce. ¿Cómo anda el clima por allá? Y está raro, ha estado los últimos 2 días casi por arriba de los 20 grados, que para esta época del año en Balcarce, sobre todo, que es bastante frío, Sí. Es muy poco habitual. Muy húmedo, muy caluroso, si se quisiera, y ahora estaba lloviendo hasta hace un ratito. Amigos, antes de entrar al aire, estaba conversando con Germán, pues temas que son propios de este quehacer y este andar en la parte de la medicina veterinaria, y que es un área muy interesante. El médico veterinario especialista en lo que se conoce, digamos, técnicamente como patología clínica o patología de campo, y que requiere de manejar y conocer procedimientos para hacer la necropsia con una metodología, saber tomar las muestras representativas con una metodología, saber conservar estas muestras con una metodología, hacer el llenado de la famosa anamnesis con una metodología, y poder cumplir el concepto básico del diagnóstico diferencial, que todo esto se dice fácil, pero que lastimosamente, y sin afán de ofender a nadie, muy pocos colegas lo saben hacer, lo quieren hacer y les interesa hacer. ¿Me equivoco, Germán? Sí, digamos, es una práctica que uno que hace muchos años que está trabajando en esto, ya uno lo toma como una metodología de trabajo habitual, y a veces charlando con los veterinarios de la actividad privada, cuesta a veces concientizar de la importancia de la técnica de necropsia metodológica, más allá de que por ahí uno, cuando empieza justamente a hacer preguntas para ir completando la anamnesis, y cuando uno empieza a hacer sobre todo la revisación clínica y describir la clínica que los animales manifiestan de la problemática sanitaria que están teniendo, uno por ahí ya se va orientando, y por ahí hace una necropsia más abreviada, en algunos casos, para tratar de confirmar el diagnóstico clínico que uno tiene,
Nosotros la idea es tratar de que, porque muchas veces nos pasa que por ahí nos enfocamos tanto y a veces como nos enseguecemos con algún diagnóstico clínico y solamente tomamos muestras, por ejemplo, para confirmar ese diagnóstico, después cuando llegan los resultados de laboratorio que no confirman ese diagnóstico, te quedaste sin herramientas para poder tratar de identificar algún otro diagnóstico diferencial. Entonces, por eso, en ese sentido, tratamos de ser un poco más metodológico y olvidarnos, por un lado, de qué es lo que qué es lo que se describe clínicamente y tomar las muestras por las dudas, después hay tiempo para descartarlas. Hay mucho de qué comentar hoy con esto, amigos. Recuerden que la intención de esta previa, como lo hemos denominado, tiene una sola finalidad. Sin quitarle el merecimiento ni el reconocimiento y el respeto que me merece cada invitado experto en buenas prácticas, en este caso Germán como especialista en patología de campo y clínico y todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. Atrás de él, de esa barba, de ese mate, hay un hombre de carne y hueso que también ha hecho muchas cosas buenas, pero también se ha equivocado y que también ha sufrido y ha llorado y si me dejas ser un poco atrevido, capaz hasta se ha emborrachado, porque también esto es algo también, y lo comento con sana intención, Germán, porque yo no sé en dónde se escribió que los que se distinguen por ser expertos, la gente piensa que son cuadrados y planos, ¿no? Que no se pueden reír, o su sonrisa muy fingida, y atrás de ellos no hay ningún sentimiento. Cuéntanos un poco de tu familia, Germán. Bueno, no, yo estoy casado ya hace varios años. Un proyecto, bueno, con mi esposa, justo nos fuimos, nos acompañamos mutuamente cuando fuimos a hacer el doctorado afuera. Después volvimos a Argentina. Yo tenía una beca de INTA para hacer el doctorado. Cuando volvimos a Argentina, continuamos con este proyecto. Bueno, tengo dos hijos, Juana de 5 años y Pedro de 1 año y medio. Así que, y bueno, y en estas circunstancias donde estamos viviendo de cuarentena, digamos, tratando de llevarla adelante, acompañando y pudiendo, tratando de, en lo posible, poder seguir trabajando y acompañando acá a la familia. Dinos un poco para la gente que no conoce, sobre todo porque déjame decirte que estamos recibiendo saludos de gente desde México, gente que nos está mandando saludos déjame decirte, bueno, aquí ya está nuestro amigo y mi tocayo Luis Carlos Rades, que también es colega, te manda saludos. Hay gente de Colombia, gente de México, gente de Paraguay. Para la gente que no es aquí de la región, dinos en dónde vives, para que ubiquen nuestra gente, en dónde te ubicas, Germán. Bueno, yo estoy en Balcarce. Balcarce es una ciudad relativamente chica, pequeña, son alrededor de 30.000 habitantes, en el sur de la provincia de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Por ahí, para ubicarse más fácilmente, estamos a 60 kilómetros de Mar del Plata, que es una ciudad por ahí más grande, turística, más conocida, más reconocida. Muy linda, sí. Sí, estamos a 60 kilómetros de Mar del Plata. Y bueno, justamente trabajo acá en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA tiene diferentes estaciones experimentales dentro del país. Una de las estaciones experimentales está acá en Balcarce, y justamente como comentábamos hoy más temprano, la estación experimental de Balcarce es una unidad integrada entre la estación experimental del INTA y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. O sea que hay, donde trabajamos nosotros, la estación experimental está a 15 kilómetros acá de la ciudad de Balcarce. Yo vivo en la ciudad de Balcarce, la estación experimental está a 15 kilómetros. Trabaja alrededor de 400, 500 personas en la experimental, entre gente de la facultad, profesores, docentes de la facultad, y también está la gente del INTA. Entonces se trabaja bastante en conjunto entre las dos instituciones. Y también hay investigadores de CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, que tienen asiento también acá en la Estación Experimental de Balcarce. Muy bien, Germán. Así que entonces tienes una familia cómoda, dos hijos y tu señora esposa. ¿Tu esposa también es veterinaria, Germán? No, ella es agrónoma, es ingeniera agrónoma, muy bien, pero trabaja en producción animal. Excelente, ¿no? Aquí se cumple entonces, le saqué el refrán,
de que hacen una buena combinación el veterinario con el agrónomo, porque lamentablemente se piensa que somos enemigos, y yo estoy convencido que debemos de trabajar en equipo. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, mi título de grado en México nos titulamos como médicos veterinarios zootecnistas, así que tenemos un Claro, injerto por la parte, y bueno, yo doy clases en la Facultad de Ciencias Agrarias acá en la Universidad Nacional de Asunción, así es que tengo claro. excelentes amigos agrónomos y no tengo ningún problema. Óyeme, Germán, y dime un poco, ¿cuál es tu afición? ¿Con qué te entretienes quitando la patología y los libros y el microscopio? ¿Cuál es tu afición? Con qué te distraes? La verdad que no soy medio, no sé, obsesivo. No tengo muchos hobbies o aficiones diferentes a lo A a lo la que haces. profesional. Es una queja, claro, una queja por ahí a veces incluso familiar, de que siempre he dedicado a hacer lo mismo, a tratar de, digamos, cuando tengo un Sí, rato libre me pongo a leer algo y a, digamos, a seguir o a escribir, que digamos, parte del trabajo nuestro también es tratar de hacer divulgación de lo que uno va investigando y para que, digamos, otros profesionales o productores conozcan cosas nuevas que van surgiendo. Toda la parte de esta divulgación me interesa bastante, o sí. sea que muchas veces, la verdad que no dedico mucho tiempo a otros, más que, digamos, hoy en día como está todo el mundo de moda, alguna serie televisiva ¿Te o gusta, alguna te película. gusta la música? Sí, 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 más bien, sí, 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 digamos, generalmente cuando estoy en un lugar así trabajando, siempre hay algo de música de fondo. Excelente. Muy bien, bueno amigos, estamos aquí en la previa conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas y hoy tenemos el agrado de tener a una persona que para mí es un profesional con toda la barba, el doctor Germán José Cantón, que es médico veterinario y que además él nos va a charlar un poquito de lo que mañana va a ser lo fuerte, la buena práctica de la necropsia en campo para el diagnóstico de enfermedades de los animales en producción de carne bovina. Germán, dentro de esta dinámica que le llamamos la previa y que la idea es estar distendidos y coloquiales, yo tenía una pregunta de entrada, así como ya para empezar a caminar en el rumbo. ¿Cómo llegas y qué decides y qué te provoca decidirte a lo que hoy eres un experto en patología clínica? ¿Cómo Bueno, llegas? yo, sí, digamos, yo soy hijo de mi familia, tienen productores ganaderos, agrícolas ganaderos, digamos. Sí, señor. Me crié en el campo. Después, cuando llegado el momento, cuando terminé de la escuela secundaria, me orienté a estudiar, bueno, medicina veterinaria. La facultad más cercana que teníamos era justamente acá en la facultad de la Universidad Nacional del Centro, acá en Tandil. Está a 100 kilómetros más o menos de donde estamos acá en Balcarce. Fui a estudiar veterinaria a Tandil, siempre pensando en seguir, digamos, la actividad, digamos, de veterinario, de actividad privada, en Sí, realidad. Grandes animales, bovinos en particular, bovinos para carne, que era digamos, donde me he criado y lo que he visto. Llegado, cuando estaba terminando la facultad, me enteré o sabía de la existencia de la residencia interna en salud animal que funciona acá en el INTA de Balcarce. Esta residencia funciona hace más de 30 años acá, donde sirve como una forma de terminar la formación de los veterinarios que recién salen de la facultad, que sí, muchas veces llegada al medio y reconocer, sobre todo aquel que por ahí no tiene tanta experiencia con el mundo ganadero, sabía de la existencia de acá, sabía de la existencia de los profesores, docentes que trabajaban y profesionales que trabajaban en el grupo de sanidad animal justo de acá del INTA Balcarce. Entonces, junto con un amigo, compañero de la facultad, decidimos venir a anotarnos a la residencia. Digamos, normalmente en la residencia hay un cupo limitado por año y bueno, me presenté para hacerlo, entré a la residencia, pero también hasta ese momento lo tomaba como que era una parte más de la formación para después salir a hacer actividad privada en el campo. Y ya. bueno, trabajando durante la residencia me di cuenta me interesaba el diagnóstico justamente patológico clínico, también la parte de investigación, obviamente,
Y bueno, justamente en ese momento surgió la posibilidad de que después que terminara la residencia, existe una figura acá que es la de jefe de residentes, que es como digamos, que más o menos coordina las actividades de la residencia. Sí. Me ofrecieron para seguir trabajando como jefe de residente durante un tiempo. Llegado el caso, eso pasaron 2, 3, 4 años trabajando como jefe de residente y surgió la posibilidad de una planta permanente acá, un concurso para presentarse, me lo ofrecieron, me presenté al concurso ese, y ya ahí entré a la planta permanente del INTA, dentro del grupo de sanidad animal, y estuve 1 o 2 años, después surgió la posibilidad de presentar un proyecto para ir a hacer el doctorado afuera. Lo presenté ante el INTA, digamos, en ese momento existían becas externas para hacer formación. Lo presenté y bueno, me fue otorgado esa beca para ir a hacer el doctorado justamente a Escocia en esta enfermedad. Y ahí fue que emprendimos este proyecto familiar más que en ese momento para ir a hacer el doctorado, sabiendo que era un proyecto de 3, 4 años para después volver acá a seguir trabajando en el grupo. Claro. Escocia es linda, ¿no? A mí me encanta esa ciudad y sobre todo el whisky. El whisky escocés Sí. a mí me mata. Sí. Óyeme, Sí. estás aquí recibiendo saludos, te manda un saludo de Luis Carlos Rades. Bueno. Saludos desde Colombia también nos están mandando. Hay saludos desde México, nos están saludando de varias partes del país, de nuestra América Latina. Gente de Brasil, un colega muy querido, Leonardo Seno, nos está escribiendo también, felicitando. Hay muchos saludos, gracias por estar con nosotros. Y continuando con esta previa y hablando con la persona de carne y hueso, Germán, ¿en alguien te inspiraste para entrar en esto? ¿O reconoces que fue fortuito? ¿Cómo fue ese mecanismo? No, bueno, justamente durante la residencia, hasta ese momento no conocía, y muchas veces, yo cuando hablo con los residentes que tengo actualmente y los que han pasado durante este tiempo, uno cuando sale de la facultad de veterinaria, por lo menos acá en Argentina, o incluso al ingresar a la facultad de veterinaria, no reconoce que este tipo de trabajo que uno hace puede llegar a ser una salida laboral. Y muchas veces uno sale medio seteado pensando en que si uno va a estudiar veterinaria o tiene que salir a trabajar en una veterinaria para pequeños animales, trabajando, haciendo clínica de pequeños animales, o sale a trabajar en el campo, a ir a hacer tacto, a ir a raspar los toros, hacer ese tipo de trabajo. Y a veces uno no tiene en mente que hay otras alternativas de carrera laboral, uno cuando termina la facultad, que puede llegar a ser incluso hasta la docencia, Sí. La investigación, o un trabajo, una cosa intermedia, que es por ejemplo lo que hacemos nosotros, que es por un lado la parte de diagnóstico clínico-patológico, y eso sumado a la investigación, Claro. incluso sumado a la docencia. Claro. Entonces se van abriendo, sí, como alternativas, y es así que, por ejemplo, hoy en día muchos de los colegas de trabajo que tenemos hoy acá en el grupo de sanidad animal son originalmente veterinarios que salieron de la facultad y que fueron a hacer la residencia, y que, es más, justo que estamos hablando de Juan Michelú, que hablábamos recién, que va a estar la semana que viene. Va a estar con nosotros, sí. Él está en el caso de él también, vino a hacer la residencia y salió de la residencia. Hoy en día en muchas de las estaciones experimentales del INTA, en los grupos de sanidad animal que hay distribuidos en diferentes partes del país, hay un veterinario que pasó por la residencia justamente de acá de Balcarce, que bueno, fue medio pionera en su época, el doctor Casaro, que fue el que lo generó esta residencia, por ahí copiando como un modelo de afuera, que existen estas residencias para diferentes especialidades. En el caso nuestro, más orientado al diagnóstico clínico patológico. En otros países existen residencias en reproducción, en un montón digamos, de alternativas dentro de lo que es la carrera veterinaria. Y bueno, digamos, como surgió de esa forma. Y al venir acá a Balcarce vi que existía esta posibilidad, y bueno, tuve varios maestros digamos, que me enseñaron y me guiaron, y veía que era, digamos, una posibilidad de carrera laboral en el futuro. Claro.
Y algo que me salta como pregunta inmediata ante tu comentario, Germán, desde tu visión, ¿cuáles son para vos esos mitos que limitan o que impiden que el profesional en campo, el mismo propietario del ganado en campo, se apoye a partir de una herramienta fundamental como es la necropsia en campo para hacer diagnóstico y descartar o comprobar presencia o ausencia de enfermedades? ¿Cuál es para vos ese mito, esas limitaciones que no hacen que sea realmente bien aceptada esta área que es fundamental? Sí, por ahí, digamos, me parece que es verdad que hay mitos propios de este tipo de técnicas, pero también me parece que, por otro lado, como también haciendo un mea culpa de la profesión como veterinario, por ahí a veces hay poca formación en este tipo de trabajo. Entonces, por ahí cuando algún veterinario que no tiene experiencia en hacer diagnóstico patológico o clínico, es convocado para hacer un diagnóstico, se siente en inferioridad de condiciones o se siente con dudas, y por ahí también está depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Claro, Hay claro. veterinarios que por ahí no se quieren quedar callados cuando le hacen una consulta por algún problema y empiezan a hacer algún, digamos, posible diagnóstico sin mucho asidero, a veces técnico, científico, y otras veces que directamente hay veterinarios, digamos, como a nosotros nos pasa también en el quehacer nuestro, hay veces está bien decir que uno no sabe y que tiene por ahí la posibilidad de consultar a alguien que cree que sabe más. También la parte de hacer, hoy en día ha cambiado bastante, porque hay muchas herramientas audiovisuales para tratar de formarse. Hoy en día con las redes sociales, Sí, enseguida los veterinarios con muchas fotos de necropsia, videos de un signo clínico, sí, sí, enseguida sí. están mandando para tratar de ver qué uno lo puede orientar, que es parte, digamos, ha cambiado mucho, eso hace 20 años no pasaba, y era más telefónicamente lo que uno le contaban, qué era lo que uno veía, para llegar a tratar de pensarlo, que es muy diferente hoy en día, donde uno puede ver casi en vivo cuáles son los signos que están manifestando los animales a 1000 kilómetros de distancia y poder guiar a Claro. ese profesional. Entonces ha Eh, cambiado mucho también. Excelente. Y déjenme hacer un paréntesis, si me lo permites, Germán, pero déjenme confesar que yo la forma en que conocí a Germán, porque realmente, amigos, es de los amigos, digamos, de nuevo ciclo que me honro en tener, mucho más joven que yo. Este, y fue justamente porque Germán tiene un sitio, una página en Facebook, que la vamos a anotar aquí, y me llamó la atención porque sube cualquier cantidad de casos clínicos en fotografías y en videos, que para los que nos gusta ese tema, yo te confieso que ahí me enamoré de tu trabajo, que quede claro, Bueno, ¿no? Y que creo que es como lo que bien dices, ¿no? Hoy hay que aprovechar esa posibilidad. Yo le platico a mis estudiantes en la facultad y cuando doy alguna charla a la gente joven, que lamento mucho que estas nuevas generaciones ya perdieron algo que para nosotros era un elemento fundamental cuando estábamos estudiando la carrera y cuando empezábamos, que es el fenómeno de asombrarte, el fenómeno de imaginarte, ¿no? Yo tuve profesores que me platicaban que cuando les decían, imagínense una vacuola, ¿no? Hoy en día la puedes ver hasta en tercera dimensión, ¿no? Pero entrando al tema de lo que mencionas de la praxis profesional, yo quiero ser un poquito más agresivo, si me lo permites. Yo definitivamente sí soy una persona muy crítica de la profesión. Muchos años hice clínica de campo en el tema que tú dominas. Y amigos, déjenme decirles a los colegas que nos están escuchando, sobre todo la gente joven, hay dos cosas que hay que entender bien cuando queremos o vamos a hacer una necropsia. Estoy con un experto, pero si me equivoco, me corriges, por favor. Primero, necropsia no es sinónimo de carnicería. Hay que hacer un sistema, un método, y de eso vamos a hablar mañana, obviamente con más detalle, pero hay que recalcar que no es una carnicería y que si bien es cierto que el animal está en el piso y que hay tierra y polvo,
no está por demás emplear medidas básicas de bioseguridad, como es un plástico, si quieres, al piso, y nosotros protegernos con guantes y con equipo de bioseguridad, sobre todo si hablamos de enfermedades que son infectocontagiosas. Y lo que decías es muy cierto, tiene que ver mucho la personalidad. Yo recuerdo en mis ayeres, tuve muy buenos maestros, pero hay gente colegas concretamente, que llegan a la necropsia con la clásica navaja al cinto y con esa quieren hacer todo, ¿no? Y luego, si sospechan de X, agarran el órgano completo en lugar de tomar una muestra y la meten en la bolsa de palpación, y mientras siguen conversando y tomando la cerveza, la ponen en el tablero del auto y toman 3, 4 datos y se van al laboratorio y llegan con la muestra después de 5 horas o 10 horas de camino y le dicen al laboratorista, aquí te mando esta muestra, y el técnico le dice, ¿y qué quieres? ¿Y qué busques? ¿Qué quieres que busque? Y lo que encuentres, ¿no? O sea, sí, de eso háblanos un poco, o me equivoco, Germán. No, no, sí, sí, es una, digamos, cuando pasan esas cosas, yo también digo, a mí me gusta siempre hacer un poco de mea culpa de todas esas cosas, porque bueno, el profesional por ahí no tiene no lo recuerda, posiblemente en algún momento lo estudió en la facultad, qué muestras debía tomar para tratar de llegar a un diagnóstico. Muchas veces la duda que queda siempre es, digamos, directamente cuando no tiene un diagnóstico presuntivo de cuál es el problema. Entonces toma una muestra. Un ejemplo que siempre ponemos nosotros acá, muchas veces pasa, en algún caso clínico nos consultan, donde hay algún animal, por ejemplo, que presenta signología neurológica, si presenta signología nerviosa, hacen la necropsia, y sí, obviamente sacar el cerebro de una vaca no es una tarea sencilla, está bastante protegido, está bastante protegido, entonces no es una tarea sencilla. Hacen una necropsia de un animal que murió con sintomatología neurológica y no sacan el cerebro. Sí. Digamos, si bien hay enfermedades que posiblemente, por ejemplo, alguna enfermedad que es bastante común en la zona nuestra, la enfermedad carencial, la hipomagnesemia, que es un problema que da signología neurológica y obviamente el cerebro te va a aportar poco, pero digamos, si uno tiene sospecha de un problema neurológico, es primordial sacar el lugar justamente que va a generar esa signología neurológica. Sobre todo en algunos lugares donde, por ejemplo, hay enfermedades, como decíamos, enfermedades zoonóticas que son de importancia, por ejemplo, el tema de rabia. En el norte, posiblemente, Juan, cuando hables con Juan en la semana que viene, él tiene mucha más experiencia con respecto a eso. Bueno, posiblemente en Paraguay también, que estas presentaciones epidémicas y recurrentes que hay con respecto a rabia. Para ese tipo de enfermedades es primordial hacer necropsia o al menos tomar la muestra, si uno sospecha que está dando un brote de ese tipo de presentación, tomar la muestra, mandar la cabeza, aunque sea entera, al laboratorio de referencia para hacer ese tipo de diagnóstico. Y por ahí, como muchas veces nosotros hablamos acá, donde, por ejemplo, por suerte no tenemos el problema de rabia en la zona nuestra, por una cuestión epidemiológica, ecológica, digamos, donde no están los reservorios habituales para esto, pero sí tenemos otras enfermedades que aún hoy en día siguen siendo problemáticas, enfermedades zoonóticas como es carbunclo. Claro. Donde, por ejemplo, si uno tuviese duda, porque muchas veces te dicen, bueno, hice una necropsia, ¿podrá ser carbunclo? Y le pregunta, y bueno, ¿y qué hiciste? Y dice, no, por las dudas no hice nada. Claro, digamos, por eso, tomar la muestra, hay muestras, por ejemplo, en el caso de carbunclo, hay muestras muy sencillas que uno puede tomar, un hueso largo, algo que se puede mandar al laboratorio para hacer un cultivo de médula ósea. Es un diagnóstico bastante sencillo, con 24 horas está el resultado. Y ya, digamos, si vos haces necropsia, tenés dudas, tenés miedo de hacer la necropsia, que es totalmente entendible porque hay que tener respeto a ese tipo de enfermedades, lo primero que podés llegar a hacer es tomar una muestra de ese tipo para mandar al laboratorio, y ya si descartaste que es carbunclo, a las 24 horas descartaste que es carbunclo, después de última tenés más tiempo para seguir investigando si llegara a morir algún otro animal. Digamos, cuestiones como esas, por eso digamos la importancia de la toma de muestra y de la necropsia en sí para el diagnóstico de estas enfermedades. Y claro, y bueno, yo agregaría, si me lo permites, en ese sentido, también debemos de entender y reconocer los técnicos. Vamos a pensar que eres un diestro en el tema de hacer la necropsia, Germán, pero voy un poquito para atrás. La habilidad para matar al individuo, si está en fase preagónica, bueno, pero hay que también entender que aunque esté en una condición terminal, tenemos el principio ético
de que ese individuo ya no sufra y que muera con cierta dignidad, ¿no? Entonces, Sí, eso también es muy importante. Y esto me permite hacerte una pregunta que la tengo siempre a flor de labios, porque te darás cuenta que es un área en la que ya te había dicho yo que estoy enamorado de eso, trabajé muchos años en esto. Este, desde tu visión como experto, con tantos años, y que mañana vamos a detallar más, pero como adelanto para nuestros amigos de mañana, desde tu visión, Germán, ¿cuáles serían para vos esos puntos críticos para controlar cuando se está en el campo, hay un cadáver o hay un moribundo, y seamos honestos, ¿no? O no está el veterinario porque nunca está, o el que llega es especialista en pollos, pero le llamaron a él y fue a vacas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos puntos críticos muy concretos? Porque mañana vamos a detallarlo, pero nomás como para dejar de gancho, ¿que recomendarías para hacer la necropsia, tomar la muestra, conservarla y enviarla al laboratorio, sin olvidarnos de la hoja clínica o anamnesis, Germán? sí. No, bueno, justamente yo creo que lo que es crítico primero es el tema de la anamnesis. Me parece que siempre uno hace hincapié con eso porque es crítico. Antes de agarrar el cuchillo, preguntar cómo se viene dando el problema, porque generalmente en los animales de producción, en este tipo de planteos, no es el primer animal que se muere cuando a uno lo llaman. O sea, cuando lo llaman ya hay varios animales que se han visto afectados clínicamente o han muerto por este problema. Entonces, por ahí la parte de anamnesis, la historia, categoría de animal, historia clínica, si es un animal de ahí, es un animal proveniente de otra zona, que ha sido trasladado, el calendario sanitario que ha tenido ese animal con respecto a ver qué vacunas se aplicó o no se aplicaron. Eso por un lado. Y después el dato epidemiológico que uno por ahí a veces escucha, habla con algún veterinario donde le cuenta que el problema clínico que tiene ese animal es que de un día para otro se murieron 20 animales, por ejemplo, en un rodeo, por ejemplo, una engorda corral. Se murieron 20 animales, estaba todo perfecto hasta ese día y un día se mueren 20 animales. Y digamos, la epidemiología te dice que ese tipo de presentación epidemiológica, justamente ese tipo de curso, es raro que una enfermedad infecciosa se manifieste de esa forma. Es raro que una enfermedad infecciosa se manifieste de esa forma. Por ahí yo me orientaría más a una enfermedad tóxica, digamos, algún problema tóxico de que hubo algún cambio, y en ese sentido la anamnesis es fundamental para tratar de identificar cuál fue ese cambio en el manejo. Y si a mí me dicen que se murieron 20 animales en un engorde a corral, por ejemplo, por ahí uno habla con veterinarios y se pregunta, ¿no será carbunco? Digamos, carbunco es una enfermedad infecciosa que sí, un animal empieza a manifestar signos, se muere y otro animal toma contacto con fluidos de ese animal y se vuelve a infectar y se muere a los 2 o 3 días. Es una enfermedad que tiene otro tipo de presentación, un curso clínico diferente. Claro. Entonces, ese dato también yo creo que es muy importante para hacer un diferencial. Y después la parte clínica, obviamente, tratar de indagar bien cuáles son los signos clínicos que el animal manifestó antes de la muerte, sobre todo si es una enfermedad que te permite manifestar signos clínicos, como para después ya mentalmente uno ir pensando, ir haciéndose la cabeza de cuáles son las enfermedades más frecuentes en la zona, porque obviamente uno va a hacer necropsia acá, lo primero que va a pensar, no voy a pensar, por ejemplo, que tengo lengua azul, en la zona nuestra, donde es una enfermedad que puede estar presente en otras zonas, pero uno lo primero trata de descartar son las enfermedades más frecuentes de la zona donde está trabajando, y no irse por las ramas por cosas más raras o presentaciones menos habituales. Tratar de descartar primero los diagnósticos más habituales para después empezar a indagar por los diagnósticos más complejos o más difíciles. Y obviamente con esa forma hay que orientarse ya para hacer la necropsia. En ese sentido, Germán, yo me gustaría completar el comentario con dos puntitos para mí muy interesantes. Yo recuerdo en mis inicios, hace ya más de 40 y tantos, 45, 46 años, mis profesores nos decían que el famoso signo patognomónico, ¿te acuerdas de ese término? Sí. Yo ese término, la verdad de las cosas es que recomiendo que no lo utilicemos nunca, porque en su momento fue interesante, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, ¿no? Porque lo viví en carne propia. El clásico signo patognomónico de disipela en cerdos, ¿no? Los famosos diamantes en la piel, ¿no?
y me tocó trabajar en una granja de cerdos y nunca encontré el bendito diamante y era erisipelosis, ¿no? Entonces te imaginarás que mi trabajo duró muy poco en esa, hasta fueron de mis primeros puntos negativos, porque hay que entender, amigo, lo que dice Germán, ¿no? Hay que hacer diagnósticos siempre diferencial, pero tampoco tratar de complicarse la vida. Sin embargo, no sé si estés de acuerdo, ¿no? Y voy a hablar de un Sí, caso sí. muy clásico, ¿no? Mi vaca no se preña, mi vaca aborta. Y la primera idea que viene a la mente del propietario y del veterinario es brucelosis, ¿no? Y entonces toman la muestra, si es que la toman, y la conservan y la mandan bien con el historial clínico, y el laboratorio dice negativo a brucelosis, ¿no? Y entonces el dueño dice, no, es que ese laboratorio no sirve, muy caro, o el veterinario dice, ese laboratorio, tantas cosas, ¿no? Y aún así siguen pensando que es brucelosis. Y luego llega el médico, digamos, generalista o con cierta especialización y les dice, óyeme, colega, ¿y cómo andas con el tema de IBR y diarrea viral? O, no, no hay, no hay, y la conoces, no, no la conozco, bueno, pues también entonces por ahí el punto, ¿no? O sea, creo que hay que tener una balanza y justamente por eso fuiste invitado, porque mañana, amigos, Germán va a hacernos el favor de darnos algunos tips muy prácticos para poder cubrir toda este abanico que tenemos que manejar sí o sí si queremos hablar de controlar enfermedades. No se diga de zoonosis. Ahora, ¿cuál es tu recomendación? Y repito, nada más es un picoteo para mañana entrar. ¿Cuál es tu recomendación cuando estamos en un establecimiento, no hay veterinario a 500 kilómetros a la redonda y sospechamos de una enfermedad infectocontagiosa, zoonótica y de reporte obligatorio? Sí, depende mucho qué enfermedad y qué sistema, porque por ejemplo, en la zona nuestra, en Argentina en general, por ejemplo, hoy hablábamos de carbunclo, que es un tema que sigue siendo frecuente, el tema de la anamnesis y la utilización o no, y el dato certero de la utilización o no de vacuna contra carbunclo, ya uno da la pauta de, si uno sabe si se está haciendo un calendario sanitario, históricamente se ha hecho un calendario sanitario que incluye vacuna de carbunclo, uno sabe que es una vacuna que es muy efectiva. Entonces, sería raro, salvo condiciones, nos ha pasado algún brote en particular, pero sería raro tener problemas de carbunclo en un rodeo que históricamente se vacuna contra carbunclo. Entonces, por ahí, el dato de la anamnesis, en ese dato puntual, si uno sospecha que tiene muerte de animales agudos, adultos, de manera súbita, con salida de sangre incoagulable, digamos, lesiones que uno puede llegar a dar la pauta de sospechar de carbunclo. Una pregunta que uno primero debería hacer es, ¿se vacuna contra carbunclo o no se vacuna contra carbunclo? Claro. Si es un campo donde no se vacuna contra carbunclo, bueno, tratar de, nosotros lo que hacemos normalmente en ese caso es tratar de hacer, chequear algunas cosas, a ver lo de la incoagulabilidad sanguínea, si bien no es como tampoco, no es patognomónico, porque hay muchas veces que nos ha tocado hacer necropsia de algún caso de carbunclo donde hay coagulación normal de la sangre, pero bueno, hay otros hallazgos que son habituales, por ejemplo, nosotros decimos hacerle como una ventanita en el flanco izquierdo para tratar de ver cómo es el tamaño del vaso, por ejemplo, inferir digamos, si hay algo de esplenomegalia o no. Y si uno tiene sospecha y tiene miedo, porque no conoce, nunca hizo la necropsia de un animal con carbunclo, no sabe si puede llegar a ser carbunclo o no, digamos, es una enfermedad que realmente en algunas zonas se la conoce, porque suele haber zonas problemáticas con respecto al carbunclo, entonces preguntarle si saben si algún vecino ha tenido problemas o no ha tenido problemas. Y en ese caso puntual, normalmente lo que hacemos nosotros es primero tratar de descartar que no sea carbunclo, por ejemplo, tomando una muestra de un animal que murió y ya tiene varias horas de muerto, tomando una muestra de un metatarso o metacarpo para llevar al laboratorio a hacer un cultivo, y de última esperarás que muera otro animal, digamos, ya teniendo descartado el diagnóstico de carbunclo, que es muy efectivo, rápido, es muy sensible la técnica, uno ya puede en la segunda necropsia que le toque ir a hacer, estar más tranquilo porque ya tiene una necropsia previa de un animal que resultó negativo. Yeah. Entonces, ahí se puede llegar a entrar. Y después hay problemas puntuales de cada uno de los sistemas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos en sistemas de producción de leche de un animal, por ejemplo, que es relativamente frecuente, algún problema de tuberculosis, por ejemplo, en algún caso puntual. Si bien, de nuevo, no hay lesiones patognomónicas, la clínica puede llegar a ser bastante inespecífica en tuberculosis. Cuando uno empieza a hacer alguna necropsia, empieza a haber indicios de alguna lesión, puede llegar a tomar una muestra puntual,
también con un diagnóstico relativo, hacer una tinción de Ciel Nielsen, le pide al laboratorio, algo relativamente sencillo, uno puede ya tener el diagnóstico rápido y saber, y hacer de nuevo la anamnesis en ese caso, indagar a ver cómo es el manejo sanitario y el control de la enfermedad. Claro. Volver para atrás y empezar a preguntar. Definitivo, ¿no? Creo que estás tocando un punto muy interesante, amigos, y recuerden que hoy estamos en la previa, estamos calentando motores, estamos conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas, y en esta ocasión nuestro invitado es el doctor Germán Cantón, y él nos está dando una pequeña entradita a lo que sería mañana de lleno la charla en la buena práctica de la necropsia en campo para el diagnóstico de enfermedades de los animales en producción de carne bovina. Germán, ya son muchos años que estás en esto, bien que mal, y yo te preguntaría, ¿cuáles fueron esas complicaciones que tuviste al iniciarte en esto para ser aceptado? ¿Las tuviste? Preguntaría también. Para ser aceptado en el... Como patólogo clínico. Para que te llamaran o te llamen para hacer tus actividades especializadas. Yo tuve la suerte de caer, empezar a trabajar en un grupo que ya estaba de hace muchos años de formación y que es famoso, conocido en el medio, como un grupo de un servicio de diagnóstico que ya estaba armado, funcionando y con profesionales que eran reconocidos, que son reconocidos. Entonces, por ahí no tuve tanto problema en ese sentido, porque no fue algo que tuve que armar yo, digamos, ya venía funcionando muy bien. Históricamente, el servicio de diagnóstico del INTA Balcarce funciona hace 50 años. Hay una historia previa de eso con muchos profesionales que han pasado y que hay hoy en día en el medio. Entonces, no tuve la suerte, el problema de salir a demostrar. Por ahí lo que hemos hecho en los últimos años es tratar de cambiar un poco la forma de mostrar justamente lo que se hace, un poco esto de las redes sociales, y hacer más divulgación, porque uno por ahí cuando habla con los veterinarios nota a veces que, si bien históricamente acá siempre se han dictado cursos de formación en diferentes enfermedades infecciosas de la reproducción, enfermedades virales, enfermedades parasitarias, tóxicas, siempre se ha hecho ese tipo de formación. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de las redes sociales es mucho más sencillo de llamar la atención por ahí de algunas cosas y mostrarlas de otra forma, sobre todo para las nuevas generaciones también, que la forma de formación justamente que tienen ellos es diferente. Tienen acceso a muchísima más información. También guiarlos en qué información es buena información y qué información hay que tener cuidado cómo interpretarla. A veces cuando hay algún sesgo comercial, incluso, con la generación de algún tipo de información, sobre todo la parte sanitaria, digamos, eso por ahí es lo único que hemos hecho diferente a lo que se venía haciendo históricamente. Ya. ¿Y recuerdas aquel caso clínico, aquel caso patológico, clínico patológico, que le pegaste todas las vertientes y aristas y nunca supiste qué fue lo que causó la muerte? Sí, nos ha pasado, pasa frecuente. No digo que no es lo que más abunda, pero nos ha pasado esos casos frustrantes que por ahí uno no llega a un diagnóstico definitivo. Nos ha pasado casos puntuales así que uno no llega directamente a un diagnóstico ni una aproximación de cuál pudo haber sido el problema. Uno por ahí puede tener algún diagnóstico presuntivo en la cabeza de acuerdo a la clínica y cómo se manifestó el problema, que no se pudo confirmar por qué, o no se confirmaron esos resultados en el laboratorio. Nos pasa a veces que por ahí uno, pensando en alguna enfermedad y concentrándose en una enfermedad, se olvida a veces de tomar muestras. Tampoco, digamos, somos humanos, nos pasa también a nosotros, el de tomar mal la muestra o no tomar la muestra que era necesaria para tratar de confirmar eso. Y después hay otras veces que uno tiende a enfocarse en alguna enfermedad en particular, donde por ahí tiene alguna evidencia de laboratorio que no es contundente y quedará la duda si realmente fue o no fue. Y siempre que en esos casos tratamos de seguir en contacto con esos veterinarios, productores que nos llaman para tratar de ver si en algún otro momento se vuelve a repetir el problema, para tratar de volver a ir y tratar de resolver y tomar, en este caso, mejores muestras para solucionarlo. Y dime una cosa, me imagino que has estado en algún momento
bajo presión y bajo tensión, sobre todo cuando algún problema serio, enfermedad aguda, muchos muertos, viernes, 10 de la noche. ¿Qué has hecho? Sí, digamos, nosotros, de nuevo, hay veces que son presentaciones de este tipo, nos ha tocado urgencias donde uno por ahí, obviamente no hay fines de semana, no, se trata de si hay algún problema de ese tipo, hay otras patologías, otros problemas que uno puede llegar a programar más una visita, pero normalmente se trata de asistirlo de alguna forma. Hoy en día, por ejemplo, está el tema complicado acá de la movilización de un lugar a otro por el tema de restricciones que hay para el desplazamiento por la cuarentena. Pero bueno, de nuevo, se trata de ir, se trata de resolver el problema, programar las cosas para dar respuesta. Generalmente uno trabaja acá en un grupo de trabajo que si uno no puede ir, de última va alguien más del grupo de trabajo. En este momento que justamente, en este momento están, digamos, yo estoy acá porque justo teníamos necropsias de un ensayo que se estaba haciendo de hace un tiempo y me llamaron por teléfono un problema sanitario en un establecimiento cercano acá y yo no podía ir, justo uno de los chicos que trabaja con nosotros, de los veterinarios que trabaja con nosotros, estaba volviendo a otro campo y digamos, por suerte es un grupo de trabajo, no es uno el único que está en esto, entonces tiene la posibilidad de que si uno no puede viajar, no puede hacer la asistencia en ese momento, tiene alguien más del grupo de trabajo que lo puede hacer. Claro. Eso es fabuloso porque te aligera un poco la carga. Excelente, Germán. Amigos, estoy aquí anotándoles al calce de nuestra pantalla en vivo de la previa, conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas, el doctor Germán Cantón. Estoy anotando todos sus datos, su correo electrónico, su número del móvil, Skype, su sitio web, que se les recomiendo altamente. Y Facebook está a nombre de él y es donde él sube ahí un montón de casos muy interesantes que los invito a que los vean. Y en Instagram también están. Así es que siéntase con la confianza y la libertad. Yo les puedo decir que es una persona muy abierta, es un colega joven con una mentalidad totalmente chip diferente a esos tradicionales expertos que no quieren soltar prenda y que se sienten dueños de la verdad absoluta. Amigos, estamos entrando a la recta final de esta cápsula previa a mañana. Recuerden que mañana jueves los estaremos esperando a partir de las 9 de la mañana, tiempo de Paraguay, 8 de la mañana, tiempo de México, 10 de la mañana, tiempo de Argentina y el Uruguay. Y estaremos ya entrando de lleno a conversar la buena práctica de la necropsia en campo para el diagnóstico de enfermedades de los animales en producción de carne bovina, con la grata presencia de nuestro amigo muy directo, respetado, Germán José Cantón. Germán, a modo de preámbulo, danos un toquecito, ¿qué nos tienes para mañana? ¿De qué nos vas a conversar mañana, Germán? Bueno, la idea de mañana era hablar justamente de los beneficios y la utilidad que tiene la técnica de necropsia para tratar de abordar, muchas veces incluso para hacer descartar ya algunas enfermedades y podernos orientar, sobre todo cuando hay enfermedades, como decíamos hoy, zoonóticas que son de importancia, son de relevancia. Y más que nada que es una buena herramienta para a futuro, si no es, muchas veces hay muchas de estas enfermedades que, bueno, el problema ya pasó, el problema ya ocurrió, es difícil de plantear en este momento en pleno brote alguna herramienta para cortar el brote, por ejemplo, de alguna enfermedad, pero sí se puede llegar a pensar a futuro para que no vuelva a pasar. Entonces tratar de identificar cuál es la problemática sanitaria, qué es lo que pasó, y si había algo que se podría haber hecho para que no sucediese, para que en el próximo ciclo productivo no vuelva a suceder, o estar preparado a identificarlo a un tiempo, y en definitiva lo que uno pretende, más allá de como buena práctica ganadera, el tema digamos, del impacto económico que tiene todo este tipo de problemas sanitarios en un sistema de producción, ¿no? Has tocado algo muy, muy interesante y creo que es el punto en donde más o menos el productor, más o menos el profesional voltea a ver cuando hablamos de la plata. Yo soy de la idea, no sé si estés de acuerdo, yo siempre digo, el ganadero no pierde plata, deja de ganarla, porque el día que la deja de ganar, quita el negocio. Pero has dicho algo muy interesante, ¿no? ¿Cuánto representa la presencia? Bien sencillo, vamos a hablar de un caso bien sencillo, ¿no? Una mastitis crónica, una neosporosis,
no se diga una brucelosis, un diarrea viral bovina, tantas y tantas. Me imagino que de eso tienes mucho trabajo hecho de investigación, ese costo-beneficio. Ujú. Nada más así de manera de piquetito, algún dato que nos des por de dejar ganar plata por presencia de neosporosis, que es una de las áreas en las que estás muy metido. Sí, sí, a veces es difícil cuantificar, sobre todo, por ejemplo, en un sistema de producción lechera, donde es tan variable el sistema y tan variable, por ejemplo, la reposición de vientres en un rodeo y cómo lo maneja uno y cómo toma la decisión, qué reglas de decisión toma uno con respecto a, por ejemplo, el caso particular que estamos hablando de neosporosis, que es una enfermedad reproductiva que provoca abortos, básicamente, y uno por ahí lo compara directamente con otras enfermedades reproductivas, como puede llegar a ser brucelosis. Sí, señor. Para hacer una comparación entre dos enfermedades que provocan abortos, cómo encarar qué reglas de decisión toma uno con una u otra enfermedad es muy diferente. Sí, señor. Por el caso de brucelosis, donde uno tiene, obviamente, ahí no hay que perdonar un animal seropositivo porque sabe que es un animal infectado y tiene muchas chances de que haya abortado y vaya a ser el inicio de una mecha para un gran problema en el futuro, Sí, en señor. ese rodeo. Sí, A señor. diferencia de neosporosis, por ejemplo, que es una enfermedad que es endémica, está metida en los rodeos, Sí, hay una sí. seroprevalencia aceptable, hasta aceptable con respecto a esto, donde con el solo hecho de la regla de decisión en esos casos de que sea seropositivo ese animal, no hay que tomarlo como en el caso de brucelosis. En el caso de brucelosis es positivo, se va del rodeo y se debe ir a faena, no vendérsela a un vecino, porque También no hay ningún sucede. problema. También Eh, sucede. en el caso de neosporosis, obviamente uno por ahí, no, con el solo hecho de que sea seropositivo, es diferente la regla de decisión que hay que tomar. Porque esa vaca seropositiva posiblemente no haya abortado nunca, posiblemente no aborte nunca, pero sí, por ejemplo, vaya a darme terneras positivas, terneras infectadas. Entonces, bueno, por eso las medidas de decisión y de manejo y el análisis económico para una enfermedad en particular reproductiva, por ejemplo, puede ser muy diferente al de otra enfermedad reproductiva, que su patogenia y el ciclo de vida que tiene el parásito y la bacteria en estos casos puntuales son muy diferentes y cómo encarar por eso el diagnóstico y la prevención de estas enfermedades es muy diferente. Totalmente. Y creo que este tema, al hablar de esta enfermedad, amigos, yo en lo personal estoy convencido, me lo enseñó un profesor, me decía, a ver, hay dos tipos de presentación de enfermedades, las que se manifiestan y las que no quieres ver. Y siempre hay más de las que no quieres ver, sobre todo cuando tu misión es muy corta, ¿no es cierto? Y ahorita acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Neosporosis no causa abortos y la gente no se da cuenta que es tan crítico más que causar el aborto porque hay persistencia y además un montón de cosas que seguramente nos vas a comentar con más detalle mañana. Estamos recibiendo saludos, seguimos recibiendo saludos desde México, Germán, te van a saludar gente de Costa Rica, gente de Colombia, gente de Paraguay, obviamente Argentina, te saludan de Salta, Martínez Almudévar Pelusa, gente de acá de Uruguay también te mandan a saludar. Amigos, estamos casi llegando al final de esta previa. Realmente es muy grato conversar con una persona como Germán porque tiene mucho que darnos y mucho que conversarnos. Yo lamento o agradezco que te frenes un poquito para que mañana a lleno nos vayamos, Germán. Pero antes de terminar, ya como últimas preguntas y comentarios, ya son muchos años los que tienes en esto, a pesar de que eres una persona joven. Yo te preguntaría, después de todo esto que has vivido y enfrentado en tu área, porque es un área no muy bien aceptada, no muy bien comprendida, estarás de acuerdo, y seguramente incluso has recibido críticas sin fundamentos de colegas, de productores y de amigos que creías que lo eran y que dejaron de serlo cuando les dijiste, como este caso, por ejemplo, de Neospora, me imagino que una discusión con un compadre tuyo, reproductólogo, y que él se quedaba por ahí, que tú te fuiste a ver y, ¿me entendés? Después de todas estas cosas que has vivido, yo te doy una pregunta muy sencilla. Aquellos recuerdos que te dejan pensando,
Y la pregunta es, ¿ha valido la pena? No, sí, seguro, seguro. Se saca un aprendizaje de esto, de las cosas buenas y de los errores también que uno hace. Es bueno volver para atrás y volver a pensar en esas cosas que por ahí, con el tiempo, bueno, en el caso puntual del trabajo que hacemos, pasa eso que te diste cuenta que un caso que te pasó hace 10 años, que siempre te quedó haciendo ruido en la cabeza de que no lo pudiste resolver, hoy en día cuando tuviste un problema nuevo, te suena que posiblemente haya sido ese problema. Muchas veces uno lo hace, yo lo hago por lo menos, que digamos, volver a hablar con ese colega que nos llamó hace 10 años y que quedamos medio inconclusos, para decirle, mira, capaz que haya sido esto lo que te pasó, porque ahora tuve este otro caso que es muy similar y llegamos a esta conclusión. Posiblemente no, para ese productor obviamente no fue una solución porque no se le pudo dar una solución en ese momento, pero bueno, llegar a ese tipo de conclusiones que por algún error o por desconocimiento, no un error, sino por ahí uno no conocía la enfermedad, no conocía la problemática, pero bueno, eso es la importancia también de la formación continua, ir leyendo, porque generalmente, si bien hay presentaciones clínicas nuevas, generalmente lo que uno ve acá, a otros ya le pasó en algún lugar del mundo, entonces la parte de Seguro. formación y seguir leyendo es importante para que no vuelva a pasar. Pues señores, creo que el tema da para más, pero justamente se trata de una previa, de un rojoncito, de un pantallazo, como se dice por acá en el Cono Sur. Eh, a mí me gustaría, antes de despedirnos, Germán, eh, ya nos dijiste que nos vas a hablar de cosas muy interesantes, pero me gustaría que nos dieras una reflexión con relación a esta importante actividad, a esta especialidad. Cómo ves realmente dentro de todas las áreas de demanda? ¿Cómo consideras tu especialidad? ¿Es demandada? ¿No? ¿Cuáles son los pros, los contras, los peros? ¿Cuál sería tu reflexión final de esta área tan importante que es la patología clínica en campo, la importancia de la necropsia y de la toma de muestras para el laboratorio? Por favor. Sí, yo creo que es un área importante para la identificación. Yo entiendo que por ahí para algunos colegas que hacen actividad privada, no es, lo hablamos hoy al principio, no es una actividad que a veces sea muy redituable, cuando tiene otro tipo de manejo, otro tipo de actividades. Yo quería hacer un diagnóstico de gestación o un rodeo de 1000 vientres que tenía programado ya hace de varios meses, programada de que en el día de hoy tenía que ir a hacer eso, cuando otro productor lo llama que tiene que ir a hacer una necropsia, obviamente por una cuestión económica y de compromiso que uno ya tiene agendado ese tipo de trabajo, por ahí uno no prefiere, no es que no prefiere hacerlo, o se siente con inferioridad de condiciones para poder dar una solución a ese tipo de planteo. Entonces, de nuevo, es algo que es importante, que necesita formación y que obviamente yo, por ejemplo, no puedo ir a un campo a hacer un diagnóstico de gestación con ecógrafo, porque no tengo la formación para hacerlo. También, digamos, que haya algún colega que sea especialista y, digamos, en la interrelación con las diferentes especialidades es algo muy relevante para esto. En un grupo de trabajo que nosotros trabajamos acá, yo no me voy a poner a trabajar con, posiblemente haya algún biólogo que haga diagnóstico molecular de alguna enfermedad y me pueda llegar a brindar una solución para un problema que yo no sé resolver porque no tengo la capacidad para hacerlo, por ejemplo. Entonces ese trabajo interrelacionado con las diferentes disciplinas me parece que es importante para llegar a buen puerto. Excelente. Pues amigos, creo que nos deja con esto un grato sabor de boca y los invito a que nos acompañen mañana jueves. Recuerden que a partir de las 9 de la mañana, hora de Paraguay, 10 de la mañana, hora de Argentina, 8 de la mañana, hora de México, vamos a estar en la cápsula informativa conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas, contando con la presencia de nuestro amigo el doctor Germán Cantón, y nos va a conversar mañana a tutti plene sobre la buena práctica de la necropsia en el campo para el diagnóstico de enfermedades de los animales en producción de carne bovina. Germán, es un gusto escucharte, te agradezco mucho estos minutos de previa, te deseo que pases una buena noche, hay que seguirnos cuidando, saludos a tu familia. Y amigos todos, gracias por estar con nosotros, gracias a toda la gente que me manda saludos, no doy nombres para no omitir a nadie, y los esperamos mañana puntuales para tomar un mate y conversar con este figurón en temas de patología clínica, que creo que es una herramienta que tenemos que voltear a utilizarla quienes presumimos ser
profesionales en nuestros servicios. Amigos, gracias a ustedes. Germán, gracias a vos. Seguimos en contacto. Pasen buena noche. Hasta mañana. Gracias, Germán. Gracias.